Las tropas ucranianas atacan con artillería el centro de la ciudad de Slaviansk, según informan los autodefensas. Las milicias señalan que también se producen combates en la vecina Kramatorsk. Mientras, se agrava la situación humanitaria en la zona, que ya empieza a sufrir la falta de medicamentos. Bricio Segovia se encuentra en Donetsk y nos trae toda la información en directo. Hola Bricio, ¿qué nos puedes contar sobre estos combates durante la jornada? Hola María, pues en Slaviansk continúan las ofensivas. Desde la pasada madrugada se ha atacado el centro de la ciudad, así lo manifiestan miembros de las autodefensas. Por parte del ejército ucraniano habrían atacado el centro y esta mañana estas ofensivas se habrían cobrado la vida de varios civiles. También varios habrían dañado un gasoducto y varios barrios de la ciudad continúan sin suministro eléctrico y también sin suministro de agua. Nos lo ha explicado un vecino de la zona y atención, porque nosotros mismos hemos podido ser testigos de estos bombardeos a lo largo de la conversación telefónica. Los tiroteos no paran. No sé si ustedes oyen los disparos, pero no paran en casi todo el día. Ya desde hace 3 jornadas no tenemos agua y una parte de la ciudad no la tiene desde hace unos 5 días. Casi la mitad de la ciudad, si no más, no tiene electricidad. Está estropeado el sistema de conducción de agua y no hay energía en las estaciones de bombeo. Todo eso está en el área de los combates, por eso no hay ninguna posibilidad de repararlo. A veces parece que disparan a propósito a las líneas de alto voltaje para destruirlas y dejar la ciudad sin energía ni agua. Los combates tampoco han cesado en la población de Kramatorsk y en Lugansk también han continuado estas ofensivas. Según miembros de la República Popular de Lugansk, se habría dado una explosión cerca del aeropuerto a lo largo de esta jornada. Allí, según dicen estas autoridades, los miembros de las autodefensas no estaban actuando, por lo que adjudican esta explosión al ejército ucraniano. Bricio, ¿y se conoce el paradero de los periodistas rusos detenidos ayer? Pues se sigue sin noticias del paradero de ambos periodistas rusos del canal de televisión Zvezda. Según el Servicio de Seguridad ucraniano, han manifestado que se encuentran vivos y a salvo, pero no han facilitado más información sobre su paradero o sobre su estado. De momento no hay una acusación oficial, pese a que los servicios de seguridad manifestaron que los habían detenido bajo la sospecha de espionaje. La embajada rusa en Kiev, por su parte, ha exigido que se dé a conocer la causa por la que permanecen detenidos todavía a día de hoy. La Federación Internacional de Periodistas se ha sumado a la condena de esta detención y ha exigido la liberación inmediata de ambos profesionales. También han hecho un llamamiento al presidente del país, Petro Poroshenko, para que libere lo antes posible a estos dos periodistas y también para que garantice la seguridad de todos los periodistas que están ejerciendo su labor en este país, en Ucrania. La situación en el país, en el este del país, es crítica. La situación humanitaria también se agrava con el paso de los días en el que permanecen las ofensivas en este lado del país, y también los más afectados pueden ser los pacientes que se encuentran en los hospitales. Han sido muchas las personas, miles, quienes han abandonado estas provincias del este de Ucrania a causa de las ofensivas, pero muchos otros que se encuentran en hospitales y que necesitan ayuda médica no han podido hacerlo. Para que entiendan cuál es la situación de algunas de estas personas, les he preparado el siguiente reportaje. Esta es una imagen que se ha convertido en habitual en el este de Ucrania. Pese a que el gobierno en Kiev lo niega, miles de personas han cruzado ya la frontera rusa en busca de refugio a causa de las ofensivas militares. Zhenya ha sido uno de los últimos en hacerlo y quizás sea uno de los más jóvenes. Tiene 8 meses y sufre atrofia muscular espinal, un trastorno que le obliga a estar conectado a una máquina para poder respirar. Tras una larga batalla con las autoridades, sus padres pudieron trasladarlo anoche desde Slaviansk hasta un hospital de la ciudad rusa de Rostov del Don. Zhenya se había convertido en un rehén involuntario del conflicto.
Y como él, hay muchos. Stas nació con escoliosis y su condición se agrava con cada día que pasa. Paran los camiones en la frontera y los medicamentos llegan tarde. Y se trata de medicamentos que son difíciles de encontrar en las farmacias. Su madre dice estar desesperada. Sin la medicación es una cuestión de tiempo hasta que los músculos de Stas dejen de responder. Pero la falta de medicamentos en la zona no solo afecta a los hospitales, sino también a los orfanatos. Están cerrando los orfanatos porque no llegan ni las medicinas ni la comida necesaria. Ni siquiera están llegando las ayudas económicas del gobierno. Voluntarios como Ruslan aseguran que ni siquiera las ONGs pueden ya ayudar a paliar esta difícil situación. Pero más allá de los suministros médicos se encuentra el daño psicológico que el conflicto en el este de Ucrania está dejando en los jóvenes. En este orfanato para niños con VIH y SIDA, unos 60 pequeños viven atemorizados desde que oyeron los primeros bombardeos que no muy lejos de aquí se cobraron la vida de decenas de personas hace unos días. Un avión militar sobrevoló el orfanato, lanzó algunas bombas y ahora cuando los niños salen a la calle miran hacia el cielo y preguntan quién vendrá y si dispararán. Desde su fundación, este orfanato nunca había pasado por una situación tan crítica como esta. Sin los medicamentos necesarios, la vida de estos niños está en peligro. Estamos en shock. Es un placer cuidar a estos niños. He visto muchas cosas en mi vida, pero es realmente devastador ver el miedo en la mirada de estos niños. Mientras que los medicamentos son cada vez más escasos en el este de Ucrania, el número de ingresados en los hospitales no decae. Y para quienes se encuentran en estado crítico, el mayor temor ya no es el de morir en uno de los frecuentes bombardeos, sino el de morir a causa de la falta de la medicación necesaria para combatir sus enfermedades. Bricio Segovia, RT, Donetsk, Ucrania. Repasamos ahora los hechos más significativos del conflicto ucraniano que marcaron esta semana. Por ejemplo, el lunes se bombardearon las fuerzas aéreas ucranianas contra la alcaldía de Lugansk, que causó 8 muertes. No obstante, las autoridades niegan su responsabilidad y sostienen que la explosión fue provocada por los autodefensas. Un día más tarde, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa confirmó que el ataque fue realizado desde el aire. Sin embargo, el miércoles, en Lugansk, los autodefensas tomaron bajo su control una base de las tropas y dejaron ir a los soldados que hacían su servicio militar. En Slaviansk, las milicias derribaron un nuevo helicóptero y el viernes los autodefensas de la localidad advirtieron que el ejército atacaba la zona con tanques por primera vez desde el inicio del conflicto. También las milicias afirmaron haber derribado un avión de reconocimiento. Mientras, el sábado, Piotr Poroshenko prestó juramento y asumió la presidencia. En su discurso de inauguración prometió un plan de paz para el este del país y la descentralización, pero descartó el modelo federal y afirmó que el ucraniano será el único idioma oficial en todo el país. El periodista Radio José Armesto considera que Occidente hace oídos sordos a las violaciones de los derechos humanos en Ucrania porque apoya al gobierno títere en Kiev. En el caso de Ucrania, los Estados Unidos está comprometido a fortalecer y respaldar el gobierno títere que está subvencionando en Ucrania. Por eso es que cuando el actual gobierno de Ucrania usa aviones para bombardear puestos dentro de su propio país, no escuchamos ninguna protesta de parte de la Unión Europea o de Estados Unidos. Evidencia esto de la gran hipocresía del hecho de que se está empleando 2 pesos y 2 medidas, de que no hay una política consistente en favor de la democracia y de los derechos humanos y del respeto al Estado de Derecho en el mundo.